Las actas de las sesiones 102 y 103 se ponen a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. Sobre la cuenta, la señora abogada de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio del gabinete de la ministra de Salud, por medio del cual se informa sobre el estado de tramitación del reglamento sanitario de los alimentos. Hemos recibido también, asimismo, un oficio del gabinete del ministro de Agricultura, mediante el cual excusa la asistencia el día 18 de diciembre de 2023 por compromisos agendados con anterioridad. En los mismos términos, un oficio del gabinete del ministro de Economía. En cuarto término, un correo del jefe de la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, por medio del cual informa que en la sesión de hoy el diputado Donoso será reemplazado por el diputado Bobadilla. Y finalmente, señor presidente, un correo de la diputada Labra, por medio del cual solicita recabar el acuerdo de la comisión para oficiar al ministro de Agricultura, pidiendo que antes de finalizar el año sea nombrado el nuevo Seremi de Agricultura en la región del Maule. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Le propongo a la comisión que citemos al tiro a los ministros para vuelta a año nuevo, porque llevamos como 3 sesiones donde por motivos de agenda nadie puede venir. Al ministro Grau lo hemos invitado unas 2 o 3 veces. A la ministra de Salud también le hemos invitado, tampoco puede venir. Al ministro de Hacienda lo hemos invitado, no ha venido. Que ya el ministro de Agricultura no venga a la Comisión de Agricultura es aún más preocupante. Pero yo no sé cómo lo podemos hacer. Si ojalá tomemos el acuerdo para invitarlo al tiro para que después no nos digan que por motivos de agenda de última hora se excusan en venir. Gracias. Gracias, diputado Coloma. Si les parece, tomamos el acuerdo inmediatamente sobre lo que propone el diputado. Acordado. Diputada Labra. Respecto a lo que se leyó en la cuenta y el mail que le envié, nosotros sabemos que en la región del Maule la agricultura es el motor de la economía y nuestros agricultores fueron muy afectados por los frentes mal tiempo, especialmente en nuestra región del Maule. Ya llevamos una semana sin Seremi de Agricultura y el gobierno no se puede dar el lujo de no comenzar el próximo año con una Seremi de Agricultura en nuestra región donde es tan importante. Por eso, presidente, le solicito por favor recabar el acuerdo para que oficiemos al ministro y le pidamos que por lo menos partamos el 2024 con Seremi en la región del Maule. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Labra. Si les parece, tomamos el acuerdo. Acordado. Sobre la cuenta. No hay más palabras solicitadas sobre la cuenta. Sobre temas varios, se ofrece la palabra. Tampoco. Muy bien. La sesión de hoy tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que establece un sistema de incentivos para gestión sostenible de suelos agropecuarios, SIGES. El boletín es el número 16.391-01. Con urgencia suma. Para esta sesión nos acompañan la señora directora de ODEPA, doña Andrea García, señora María José Pizarro, del Departamento de Sustentabilidad de ODEPA, y el asesor de la señora subsecretaria, don Sergio Herrera. Y de forma telemática nos acompaña para la sesión de hoy, de parte de la Sociedad Agrícola de Biobío, don José Miguel Stegmayer y don Boris Solar. Aprovecho la oportunidad de saludarlos a la distancia. Y también nos acompaña el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y exministro de esta misma cartera, don Antonio Walker. También aprovecho de saludarle a la distancia, señor presidente. Para esta sesión yo quisiera que comenzara la exposición el señor José Miguel Stegmayer, y después esto le planteo inmediatamente a los señores diputados. Vamos a tener que hacer un alto y suspender la sesión porque tenemos que dar quórum para el inicio de la sesión especial, que es a las 15:30. Don José Miguel, buenas tardes, le ofrezco la palabra. Buenas tardes, gracias presidente, muchas gracias a la diputada, también a la gente de ODEPA. La verdad es que este es un proyecto a nosotros muy interesante, que tiene una larga historia y que ha tenido un efecto notable, ¿cierto?, en la productividad de muchos agricultores. La verdad es que también necesitamos, ¿cierto?, que esto siga ocurriendo en el futuro, porque la agricultura tiene sus brechas y esa brecha hay que cubrirlas justamente con instrumentos como estos.
Yo, para no quitar tiempo, quiero dejar a don Boris Solar, que es experto en la materia, para que nos explique brevemente cuál es nuestra posición como sociedad agrícola de Biobío. Así que, presidente, le cedo la palabra a Boris, que me acompaña en esta sesión. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, don José Miguel. Don Boris Solar, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Desde acá de la Sociedad Agrícola de Biobío hemos revisado y hemos participado en los distintos comités técnicos del antiguo sistema, el que está operando actualmente a nivel regional. Y la verdad que durante muchos años vimos algunas cosas que el mercado, a través de las nuevas mejoras agronómicas, han ido evolucionando fuertemente. Dentro de las observaciones que nosotros fundamentalmente tenemos al proyecto están principalmente algunos aspectos relacionados con la gobernanza, relacionado a que creemos que los agricultores en general, ya sea pequeños agricultores por un lado y agricultores medianos, de alguna forma el sector privado da las distintas tecnologías y el fuerte aumento que hay hoy día en el manejo de residuos, en el manejo de incorporación de recursos biológicos a los sistemas productivos, van a un pie bastante más acelerado y creemos que esa información a veces está quedando atrás cuando se administran estos programas que están siendo manejados a nivel de servicio agrícola ganadero, al INTAP por una o la otra contraparte. Por lo tanto, creemos que la participación, por ejemplo, en la generación de los reglamentos posteriores, es importante que los entes gremiales podamos tener participación en alguna forma de determinar los reglamentos que van a ser parte de este proyecto de ley, dado que hay aspectos relacionados como, por ejemplo, el uso de la quema actualmente como una herramienta en la cual, por ejemplo, se van a tener que requerir ciertos aspectos de justificación fitosanitaria o sanitarias para poder tener la autorización, y va a ser el Servicio Agrícola Ganadero el que lo va a autorizar. Cuando hay otros aspectos que debería autorizarlos son aquellos entes como independientes del Ministerio de Agricultura, como línea, que de alguna manera tiene más investigación en el área, por ejemplo, de manejo fitosanitario de los cultivos y que puede justificar y avalar o firmar, por ejemplo, que en algunos lugares de la región del Biobío, la Araucanía u otros, en determinadas zonas, apoyado también por los informes que tenemos de CONAF, el manejo de rastrojos y la quema de residuos sigue siendo una práctica que todavía no se puede ir eliminando, a pesar de que en el futuro se puede hacer. Pero hoy día es demasiado caro no hacerlo, para especialmente la pequeña agricultura, por lo que significa el uso de maquinaria más moderna que necesitan más energía, más HP por hectárea. Por lo tanto, hay ciertos aspectos en el manejo rastrojo fundamentalmente que creemos que debe haber más soporte técnico de por qué hay ciertas labores que actualmente se autorizan a hacer y que hay otras que tal vez son mejores y que puedan tal vez establecerse como áreas en las fichas el costo de los agricultores que vaya en beneficio de ellos, porque todo lo que hoy día ocurre es de largo plazo, en el sentido de que hay ciertas cosas que no es tan fácil hacer ciertas mejoras en el corto plazo, y si hay ciertos subsidios bastante buenos, pero en el fondo no compensa lo que significa una inversión de manejo de rastrojos, por ejemplo, o incorporación de residuos, contra, por ejemplo, en situaciones como años como este, donde el precio del trigo es bajo, el precio del rape es bajo, y agricultores no puedan compensar el no poder quemar en algunas partes, por ejemplo, de ciertos sectores de cordillera, con quemas controladas y que persiguen fines sanitarios, porque hay ciertos aspectos de manejo de malezas y manejo de hongos que a veces quedan un poco afuera de la justificación del manejo operativo de este programa de manejo sustentable. Estando consciente que la quema es algo que va de salida y que cada vez tenemos que abogar para que cada vez se haga menos, pero no puede ser tan absoluto en algunos casos, porque si no hay gente que afuera de poder participar. Y ese es fundamentalmente el aspecto más relevante de lo que nosotros podemos trabajar, pero de poder participar posteriormente en algunos aspectos relacionados con el reglamento. Y lo otro, que también en la mesa técnica es importante que la elección de los 4 agricultores que representan el sector privado tengamos muy claro de cómo se pueden asignar, y que obviamente va a ser vía lo que indica el reglamento. Pero es importante que estemos posteriormente también atentos a que los entes gremiales más reconocidos en las distintas regiones podamos ser parte también de la participación de la mesa. A mí particularmente me pasó en la mesa anterior que llegamos a conclusiones, desarrollamos actas, sacábamos conclusiones, pero finalmente el proceso anterior de las conclusiones de la mesa, si bien es cierto, era
es un mero formalismo. La mesa de gobernanza finalmente, o el comité técnico que apoyaba en el fondo la resolución de la operación de esto, era simplemente un formalismo porque finalmente las conclusiones que estaban en acta de cosas que había que desarrollar o mejorar no eran consideradas en la ejecución posterior de lo que desarrollaba cuando se lanzaban los distintos programas a través del año. Entonces ahí creo yo que esos aspectos es importante que si se invita a este comité técnico, el comité técnico tenga realmente algo que decir y lo que diga realmente quede como algo sustentado en base a las opiniones de los propios privados, los propios agricultores y el sector que está efectivamente siendo beneficiado del tema, que tiene más antecedentes de cómo evoluciona el mercado y los aspectos de manejo de los cultivos especialmente. Todos los años son distintos, por lo tanto un plan para un año no es lo mismo para el año siguiente. Hay incentivos de repente de precios de mercado que hace que ciertas siembras sean mayores que otras y para poder fomentarla con mejora económica a los propios agricultores, tienen que no basarse solamente en los manejos del año anterior como una práctica que sea repetible como un copy-paste para el año siguiente. Eso es todo lo que tengo que aportar por mi parte. Muchas gracias, don Boris. Le quisiera pedir una minuta, un resumen con respecto a las principales aprehensiones que nos pueda enviar por correo electrónico a la comisión para poder distribuirlo a los señores diputados de esta comisión, los que no están presentes. Me refiero que es muy importante que lo tengan en sus correos. Gracias. Voy a ofrecer una ronda de preguntas. Los diputados presentes, ¿se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Diputada Emilia Nullado, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle a don Boris si en el proyecto anterior se incorporaba también el manejo, se incorporaba o no, porque ahora no lo incorpora, como usted bien señala, el control o el manejo de rastrojo, para que posteriormente me contestara, que es uno de lo que usted señaló, todavía se sigue usando debido a que no se cuenta con una tecnología mucho más avanzada que tal vez permitiría a la agricultura no tener que realizar quemas, que también esa debiera ser una de las apuestas futuras para tener menos contaminación y también el daño mismo que se le puede hacer a la tierra al introducir una cantidad tan fuerte como es el fuego en las diversas quemas. Pero por hoy día todos los agricultores pequeños y medianos, no sé, los grandes, señalan de que debiera seguirse considerando y que esta no debiera estar siendo restringida en este proyecto, que esa es una de las apreciaciones que al menos he podido recoger, porque nos falta avanzar hacia allá. Entonces, por lo tanto, mi pregunta era si el proyecto anterior lo incorporaba, porque como usted señaló, que sería importante tener un manejo a través de línea para el manejo de los rastrojos y las quemas de residuos. También tener un soporte técnico, por lo tanto esa es mi inquietud y valorar su planteamiento ante este proyecto y también lo importante que es para el desarrollo de este mismo para aquellas familias que requieren mejorar sus suelos. Muchas gracias, diputada Emilia Nullado. ¿Alguna otra consulta, señoras diputadas, señores diputados? Don Boris, le ofrezco la palabra para contestar la inquietud de la diputada. Muchas gracias. Diputada, gusto saludarla, buenas tardes. Efectivamente, la vez pasada sí existía en el sistema de incentivo de regulación de suelo delegado anteriormente el manejo de rastrojos. El problema que tenía era la metodología del manejo de rastrojos. Quedó obsoleto a los pocos años, fundamentalmente porque cuando nació el proyecto había maquinaria de menos capacidad operativa, es decir, tractores de 80, 90 HP, y se incorporó un equipo que se llamaba Cincel, que profundizaba
y rastras que no eran lo suficientemente capacitadas para poder hacer una mezcla de rastrojos. Lo que pasa es que la incorporación de rastrojos, manejo de rastrojos, existe lo que se llama el mecanismo de mezclado de rastrojo con suelo para que la bacteria, junto con el aire y la humedad, logren descomponer ese rastrojo y ese rastrojo posteriormente se transforme en fertilizante y además genere un suelo vivo, que es lo que andamos buscando, que la quema obviamente antagónica a esto. Pero lamentablemente para los agricultores la práctica de mezcladores de rastrojo, que eran equipos que se llaman así, que llegaron al mercado hace más de 10 años, no lo incorporaba esos equipos y había que decir que se hacían con cinceles y los agricultores no podían hacerlo con cinceles porque resulta que no estaban habilitados para mezclar rastrojos, sino que solamente para profundizar suelo de forma superficial y hacer un trabajo cuando habían pradera o cosas así. Y otra cosa que eso se podía hacer solamente en ausencia de rastrojo. Entonces en los mezcladores de rastrojo estaban los profundizadores, los subsoladores, equipos que tenían más disponibilidad de tractores de mayor energía, con sobre 100 HP, y hoy día hay tractores de prestadores de servicio, inclusive para pequeña agricultura de más de 130 HP, permiten hacer este laboreo agrícola necesario. Y eso quedó obsoleto rápidamente, por lo tanto, por eso es que nosotros bogamos a que siempre el comité técnico logre llevar la información de qué es lo que está ocurriendo en el mercado, porque hoy día las tecnologías existen hoy día para aplicar consorcios bacterianos, para poder usar drones en la agricultura, para poder usar productos inocuos y certificados para que ayuden a descomponer los rastrojos, sean de conocimiento de los distintos comités a nivel regional. Hoy día el mercado ha logrado traer de distintas partes, desarrollar este tipo de tecnologías de agricultura regenerativa y sustentable, que se basa fundamentalmente en aspectos que considera lo que se llama sustentabilidad, que sea económicamente sustentable, que sea medioambientalmente sustentable y socialmente sustentable. Y para eso, obviamente, también no queremos que se queme, pero hay ciertos aspectos en algunos terrenos. Es necesario todavía eliminar rastrojos por temas sanitarios, semillas de maleza y cosas así que hoy día en ciertos productos pesticidas ya no están siendo autorizados a usar, lo que implica que la única forma de eliminarse estas malezas es, por ejemplo, con el uso del fuego controlado. Pero eso no se hace todos los años, se hace cada ciertos años haciendo una buena rotación de cultivo. Por lo tanto, el incentivo del manejo agronómico tiene que estar establecido y si está bien, no es necesario que quede en el proyecto de ley, pero sí por lo menos la operación posterior que tenga los distintos gobernanzas, los distintos comités técnicos que ayuden efectivamente a tomar buenas decisiones y que sean escuchados. Por eso es importante la participación de los privados en esa mesa. Muchas gracias, don Eso Boris. es todo, Muchas gracias. Voy a tener que suspender la sesión un par de minutos y reiniciamos la sesión 5 minutos. ¿Puede ser después, diputada? Sí. Bueno, dejemos la pregunta hecha y continuamos, suspendemos Sí, de ahí y es que regresamos 5 minutos. era Yo de preguntarle iniciar para sesión. que posteriormente nos conteste el Ejecutivo qué posibilidades se podrían generar en la adecuación de este proyecto, entendiendo la situación muy clara que expresa que esa es una realidad que se vive en los cuales se requiere mejorar suelo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Le dejamos plantada esa pregunta entonces a la señora directora. Voy a suspender y iniciamos nuevamente con los diputados presentes. Luego de 5 minutos iniciar la sesión especial. Señora directora, se dejó planteada una consulta de parte de la diputada Emilia Nullao. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las diputadas y a usted, ahí, y a quienes nos acompañan también. Muchas. A ver, el tema de las quemas agrícolas y de las posibilidades para la incorporación de rastrojos o en el fondo para el control de malezas, de incendios, entre otros, ha sido abordado con mucho énfasis en la Cámara de Diputados y nosotros lo hemos recogido como Ejecutivo. Y tenemos una propuesta que esperábamos presentar este jueves en la mesa técnica. La mesa técnica ya está funcionando, hemos tenido 2 reuniones y hemos podido ir avanzando de forma bien sostenida en la revisión del articulado. No tenemos todavía acuerdos porque los asesores tienen que cotejar con ustedes aquellos puntos en los que hemos llegado
a diferentes consensos, acuerdos en algunos casos, pero estamos trabajando ya en eso de forma bien decidida. Respecto de la quema en particular, la propuesta que nosotros tenemos que busca por una parte efectivamente avanzar hacia la disminución de la quema de rastrojos, porque entendemos que es una práctica que atenta contra las características del suelo, pero acogiendo la necesidad de atender las dificultades que hoy día existen, que dicen relación con el acceso a maquinarias, con las condiciones climáticas, con los incendios, con los problemas fitosanitarios. Entonces, modificamos la redacción de forma tal de ampliar las instituciones que puedan esgrimir razones fundadas para permitir la quema de rastrojos cuando se requiera. Y dentro de esas instituciones que podrían permitir la quema de rastrojos se encuentran el SAG, la CONAF, INDAP, las seremías, entre otras. Esa es la propuesta que tenemos como ejecutivo para acoger ese tema y creemos que da respuesta a lo planteado por el diputado Radje en la primera sesión, por la diputada Nullao y por los distintos actores que han mencionado este tema en la comisión. Muchas gracias, señora directora. Diputada Emilia Nullao. Mi pregunta era para el Ejecutivo con respecto a qué se puede hacer. O sea, si esa se sigue autorizando está bien, pero para tener una agricultura más regenerativa y sustentable, si se pudiera aplicar, como bien señalaba el expositor, la posibilidad de descomponer los rastrojos. Porque si existe hoy día una maquinaria que lo permite hacer, y eso significaría que tendríamos menos contaminación, ser más sustentable, y esta sí estaría incorporada dentro del proyecto. Si no lo está, ¿qué posibilidades hay para que así sea y a qué escala? Eso. Muchas gracias, diputada Emilia Nullao. Permiso, Sí, presidente. Sí. directora. Tenemos varias medidas que nos permiten impulsar de mejor forma o de una forma más decidida la incorporación de rastrojos. En primer lugar, la oportunidad de mejorar el subsidio que entrega el Estado a través de la tabla de valores. En tanto, es una medida que consideramos como Ejecutivo y que compartimos con la Cámara que es necesario de implementar y de fomentar. Podemos elevar el nivel de subsidio que existe a esa práctica en particular. Tenemos además que en el tercer componente, cuando estamos hablando de gestión entre distintos actores que puedan hacer respecto de un problema, nos permitiría contar con mayor disponibilidad de maquinaria, especialmente en zonas aisladas. Entonces, respecto de prácticas propiamente tal, estamos completamente disponibles a incorporarlas en el reglamento, que es lo que está establecido hasta ahora, porque creemos que van en línea con lo que esperamos de la gestión sostenible de suelos. Así que estamos de acuerdo con eso y con incorporarlo con fuerza. Muchas gracias, directora. Me pido la palabra el diputado Jorge Radke. Tiene la palabra, diputado. Sí, a ver, respecto de ese tema, que es un análisis bien detallado respecto a esa situación, porque la incorporación de rastrojo para la temporada siguiente, para la producción de forraje, bueno, que dentro del cultivo haya maleza y que es destinado a forraje, en realidad no reviste mayor dificultad. Pero si es para la producción de grano, lo más probable que con la incorporación de rastrojo tengamos una cantidad de maleza importante al año siguiente, que no va a ser eliminada producto del fuego, sino que va a ser incorporada al terreno, y para poderlo eliminar para la producción de granos vamos a tener que ocupar químicos que afectan gravemente al suelo. De hecho, hay cultivos que son dañados producto de los químicos que se tuvieron que utilizar el año anterior. Por lo tanto, el efecto que se genera, que es un efecto silencioso porque nadie lo ve, el fuego se ve, el humo y todo el tema, pero dura un rato y chao, se va. El efecto silencioso de la aplicación de químicos es algo súper delicado y que yo no sé si lo han analizado con más detención, porque normalmente, ¿no es cierto?, al cultivo de gramínea viene el cultivo de oleaginosa, esa es la rotación, pero cuando yo tengo gramíneas tengo que aplicar algún químico para eliminar, ¿no es cierto?, las malezas de hoja ancha, y que van a quedar seguramente en el suelo esos químicos que al año siguiente me van a afectar los cultivos de rap, de lupino o de cualquier otro cultivo. Y viceversa, si aplico sobre cultivo de rap algo para eliminar la gramínea, ese químico va a quedar en el suelo y me va a afectar al año siguiente la producción de avena, de trigo,
de tritrical, de cebada. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones de incorporar así abiertamente el rastrojo, porque, reitero, si es para producción de forraje, que yo lo voy a cortar y lo voy a hacer silo, o lo voy a hacer fardo, o lo voy a destinar a acumularlo de otra manera, yo creo que no revista mayor dificultad. Pero ojo cuando quiero producción de grano al año siguiente inmediatamente, porque las consecuencias que le podemos generar al suelo, de dejarlo inhabilitado a lo mejor un año entero para la producción de grano, es mucho mayor que aplicar fuego para eliminar gran parte de la maleza que queda sobre el terreno. Entonces, no sé si han analizado esa situación en forma particular. Muchas gracias, diputado Jorge Ratke. No sé si don Boris Solar quisiera opinar respecto a lo que planteó recién el diputado acá. Don Boris. Gracias, presidente. En lo referido al diputado Ratke, la verdad es que tiene razón en el sentido de que uno habitualmente hace rotaciones culturales. Las rotaciones culturales habituales que usan la mayor parte de la superficie de estos programas incluye los siguientes cultivos, habitualmente hoja ancha, hoja angosta por temas sanitarios, porque radicularmente hay enfermedades que afectan a hacer monocultivo. Por lo tanto, se siembra trigo un año, al año siguiente se siembra raps, al año siguiente se siembra cebada, al año siguiente se siembra avena. La avena es una gramínea que hace rotación con la misma gramínea, pero tiene el problema que tienen las mismas malezas hoja angosta. Son todas gramíneas. Y ahí el diputado tiene razón, pero lo que sí yo creo que puede jugar un poco a favor, que hoy día ya no se ocupan los herbicidas, ya están con restricción, que tienen problemas de lo que se llama de alta residualidad. Habitualmente los productos herbicidas que se ocupan hoy día son pre-siembra, mayoritariamente para controlar malezas, y son muy pocos los que se ocupan durante la etapa del cultivo. Por lo tanto, al manejar los rastrojos, es factible que ya no existan esos residuos de herbicidas que puedan afectar el cultivo siguiente. Hay algunos productos, especialmente la sulfonilurea u otro tipo de herbicidas hoja ancha, que quedan desde un año para otro cuando hay laboreo de trigo o de cultivos con arado y rastras sin presencia de rastrojos. Pero actualmente la agricultura se ha avanzado bastante en el manejo de los agroquímicos, por lo tanto no lo veo como una práctica negativa, pero sí no son infalibles a las malezas que puedan afectar al año siguiente, y esas gramíneas que van a estar como maleza para el año siguiente muchas veces tienen que ser quemadas por temas no solamente de tener mayor abundancia de maleza al año siguiente, sino muchas veces también por temas sanitarios de hongos. Por lo tanto, es una práctica que no tiene que ser absoluta. La propuesta nuestra es que ese certificado de autorizar a quemar para poder optar al beneficio, la ley establece claramente que lo tiene que autorizar el Servicio Agrícola Ganadero, y muchas veces creemos que ese timbre de autorización para usarlo tiene que venir de un ente que tenga más experiencia en esa autorización para fines fito y zoosanitarios, que es lo que estipula actualmente la ley. Por eso es que queremos hacer hincapié que sea un ente externo, o sea, el Instituto de Investigación Agropecuaria, u otra ente que esté acreditado para decir efectivamente hay presencia abundante de este tipo de fitotoxinas provenientes de hongos que favorece que dejar residuos aumenta la enfermedad en los cultivos, no teniendo producción al año siguiente. Por lo tanto, el tema de quemar es solamente por razones sanitarias, no por razones de manejo, porque entendemos que el manejar rastrojo aumenta la fertilidad finalmente de los cultivos en el largo plazo, a pesar de que tiene un costo en los primeros años, y esta ley obviamente favorece el sistema sustentable que es manejar rastrojo, que es lo que todos esperamos. Eso es todo, presidente. Presidente, muy corto, solo agregar, Muchas gracias, que también tenemos un mayor consumo de nitrógeno. Cuando tenemos cierta incorporación de rastrojo, lógicamente hay que pensar en más nitrógeno por hectárea, y es un tema que también hay que discutir, porque efectivamente la descomposición del rastrojo requiere más nitrógeno, y en este caso es la urea fundamentalmente la que se aplica. Eso nomás, presidente. Muy bien, muchas gracias, don José. Muchas gracias, don Boris Solar. Continuando con las exposiciones de nuestros invitados, quisiera ofrecer la palabra al señor presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Antonio Walker. Veo que está acompañado, no sé si quiere partir usted o quién le acompaña, don Antonio.
Bueno, presidente, en primer lugar, saludarlo, agradecerle la invitación a participar de la Comisión, ¿no es cierto?, de Agricultura de la Cámara de Diputados, comisión muy querida, ¿no? Y también agradecer todo lo que hace la Comisión de la Cámara de Diputados de Agricultura por el desarrollo de la agricultura chilena, saludar a las diputadas, saludar a los diputados, saludar a nuestra directora de ODEPA, Andrea García, a José Miguel Stegmayer, a Boris y bueno, encantado de participar en esta discusión de un proyecto tan importante para el desarrollo de la agricultura y también para los objetivos que nos hemos propuesto como Sociedad Nacional de Agricultura. Creemos que la primera discusión respecto de las quemas es súper importante tener un debate profundo, ¿no? Y que quede muy bien descrito en el reglamento de la ley, ¿no? Porque sin duda que es un tema muy importante. También, presidente, adherirme a la petición de la diputada Paula Labra, dado a que yo también soy maulino, 38 años viviendo en el Maule, estamos en plena cosecha y creemos que es muy importante contar con un Ceremi o una Ceremi de Agricultura, ¿no? Tengo que compartir una presentación, presidente. No sé si ustedes la están viendo ahí. Sí, ahí está la presentación. Bueno, acaba de ser enviada, presidente, a la secretaria de la comisión, ¿no? Bueno, opinar brevemente respecto del proyecto de ley del CIGES, que creemos que es un proyecto muy interesante, ¿no? Dado al contexto de cambio climático que estamos, dado al contexto de erosión de los suelos que hemos visto en el último tiempo, ¿no es cierto? Y cómo esta agricultura quiere ser parte de la solución, ¿no es cierto?, del cambio climático y no del problema. Por eso todo lo que dice relación con la mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático es muy importante y también dado a la importancia que está adquiriendo en Chile y en el mundo la seguridad alimentaria, ¿no? En todo esto hay una directa relación entre el manejo sustentable de los suelos y la reducción de emisiones de la agricultura. Nosotros tenemos como gran objetivo lograr la carbono neutralidad al año 2050. Y sin ninguna duda, esta es una ley muy importante para poder alcanzar ese gran anhelo, ese gran objetivo. Chile tiene todas las condiciones para tener una agricultura sustentable, productora de alimentos saludables, en un contexto de carbono neutralidad. Y sin ninguna duda, esta ley va en esa dirección, por lo tanto, creemos que es una ley muy importante, ¿no? La Sociedad Nacional de Agricultura, en la última ENAGRO, propuso transitar de esta potencia alimentaria, ¿no?, a una potencia ecoalimentaria. Nosotros creemos que nuestro gran elemento diferenciador del resto de la agricultura del hemisferio sur es más bien el cómo producir más que el cuánto producir, dado al tamaño que tiene la agricultura chilena, ¿no? No nos olvidemos que nosotros como país solo cultivamos el 2,4% de la superficie del país, ¿no? Chile tiene 75 millones de hectáreas y solamente en 1,8 millones de hectáreas tenemos cultivos permanentes y cultivos anuales, ¿no? Por lo tanto, es una agricultura pequeña, que el elemento diferenciador de otras agriculturas tiene que ser esta agricultura sustentable, productora de alimentos saludables. ¿Y en qué contexto estamos? Ahí están las emisiones del mundo, ¿no? El mundo emite más de 34 millones de kilotoneladas de CO2 equivalente al 2020. Y Chile solo emite
el 0,31% de esas emisiones. Ahora, la agricultura chilena emite el 8% de ese 0,31%, ¿no? Eso es para que veamos el contexto mundial. ¿Cuánto emite Chile? 105.552 kilotoneladas de carbono equivalente. Pero Chile también captura, ¿no es cierto?, gracias a su entorno silvoagropecuario, captura prácticamente la mitad de lo que emitimos. O sea, tenemos un balance negativo, o sea, estamos emitiendo 55.825 kilotoneladas de CO2 equivalente, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es presidente, nuestra duda, lo que quisiéramos aportar en esta discusión es respecto de la segmentación, ¿no es cierto?, que tenemos según las ventas anuales. La clasificación, la segmentación que se hace aquí para distribuir los fondos de una ley tan importante. Y ahí tenemos dos columnas. Una, la clasificación que hace el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué dice el Servicio de Impuestos Internos? Que los microagricultores tienen una venta menor a 2.400 UF, los pequeños de 2.400 a 25.000 UF, los medianos de 25.000 UF a 100.000 UF, ¿no? Esa es la clasificación de impuestos internos por tamaño de acuerdo a las ventas que tiene cada uno de estos segmentos. Pero nos encontramos que la clasificación, la segmentación que hace el proyecto de ley SIGES es distinto, ¿no? A los pequeños agricultores los clasifica con 2.400 UF de venta y a los medianos los clasifica, ¿no es cierto?, a los medianos los clasifica en una venta de igual o mayor a 2.400 UF. ¿Por qué es importante esto? Porque el 60% de los recursos, ¿no es cierto?, se destinan a los pequeños agricultores y un 40% de los recursos se le asigna a los medianos agricultores. Pero en esta segmentación del 40% habría que restarle, ¿no es cierto?, a ese presupuesto del 40%, un 10% que va destinado a la capacitación, ¿no es cierto?, y otro 10% que va destinado a los fondos comunitarios. Entonces, nos quedamos con un eterno problema de la agricultura chilena, que el productor mediano, el agricultor mediano, queda en tierra de nadie, ¿no? Y eso creemos que es algo muy fácil de solucionar. La siguiente. Bueno, y aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Por qué nos comparamos con Europa, no? Porque hablamos mucho de los países OCDE. Y yo quiero decirle, presidente, que hemos recibido a delegaciones de España, de Francia y de Italia, ¿no es cierto?, tanto en terreno como en la Sociedad Nacional de Agricultura, y estos fruticultores, agricultores de la Comunidad Económica Europea, reciben un subsidio de un 42% de la inversión inicial de sus proyectos. Vale decir que si un agricultor en uno de estos tres países limpia su campo, prepara el suelo, lo planta, pone sistemas de riego, estructuras, coberturas, ¿no es cierto?, de techo, el Estado le subsidia el 42% de esa inversión, ¿no? Esto es súper importante, presidente, porque cuando hablamos del sistema tributario de Chile, es muy importante referirse al pago neto de impuestos, ¿no? Y aquí, y ponemos este caso, porque nosotros estamos compitiendo, un país lejano del mundo, pequeño, ¿no es cierto?, como nosotros, un país del tercer mundo, estamos compitiendo con los países de la Comunidad Económica Europea que tienen
tremendos beneficios. Y aquí vemos la diferencia que hay en la clasificación, ¿no es cierto?, de un micro, pequeño, mediano y gran agricultor en Europa y en Chile. Lo que queremos decir con este cuadro es que si nosotros usamos la nomenclatura o la clasificación que hacen los europeos, ¿no es cierto?, el 100% de los micro y pequeños agricultores estarían cayendo en el 60% del fondo que tiene destinado este proyecto. Entonces, creo que al poner, ¿no es cierto?, la nomenclatura, esta clasificación europea, pudiéramos revisar, ¿no es cierto?, en un proyecto tan importante para la agricultura chilena, esta clasificación. La siguiente. Bueno, y aquí solamente para mostrar que el 60% de este fondo, ¿no es cierto?, está destinado a microempresarios, ¿no es cierto?, o micro agricultores. Pero hay microempresarios que no califican en INDAP, que quedan fuera de este 60%, y también hay agricultores indígenas que no califican en INDAP, que quedan fuera de este fondo del 60%. Entonces, nosotros, como comentario a un proyecto tan importante como este, ¿por qué este proyecto, presidente, es tan importante? Porque lo vimos en la última COP28, ¿no? Los suelos degradados emiten CO2. Los suelos vivos son sumideros de CO2. ¿Cuál es el único vehículo que tenemos para transformar esos suelos degradados a suelos vivos? Es la agricultura. O sea, a través de la producción de alimentos podemos transformar estos suelos degradados que emiten CO2 a suelos vivos que son sumideros de CO2. También la COP28 nos dijo, algunos científicos de la COP, que si aumentáramos el porcentaje de materia orgánica del suelo en un 1 o en 1,5%, podemos prácticamente lograr la carbono neutralidad del mundo. Entonces, por eso creemos que este proyecto es muy importante para mitigar el cambio climático, ¿no? Porque aquí hay un fomento importante a aumentar el porcentaje de materia orgánica del suelo, que como gran promedio, y ya que nos estamos comparando con Europa, el porcentaje de materia orgánica de los suelos en Chile son mucho más altos que el porcentaje de materia orgánica que tienen los suelos en Europa, ¿no? Entonces, queríamos finalmente, ¿no es cierto?, decir que queremos apoyar, ¿no es cierto?, y que este proyecto va en directa relación al cumplimiento de la Ley Marco del Cambio Climático en materia de mitigación y adaptación, ¿no es cierto? Queremos como agricultura, ¿no es cierto?, y como Sociedad Nacional de Agricultura, asumir este compromiso de apoyar la carbono neutralidad al 2050. Este proyecto va en una correcta dirección, pero creemos que no podemos dejar a los medianos agricultores con menos recursos que los microagricultores, ¿no? Entonces, creemos que, dado la experiencia europea, debiéramos revisar este tema. Nosotros encantados, si usted así lo estimara, presidente, conveniente, aportar en este proyecto, pero si usáramos la clasificación que hace Impuesto Interno en Chile, ¿no?, solamente un 4% del suelo, ¿no?, iría en el segmento de microagricultores, y un 96% de los suelos de Chile caería en este 40% de los fondos. Entonces, creemos que esto se puede equilibrar en esta discusión que vamos a tener respecto del perfeccionamiento de un proyecto de ley que es muy importante para este tránsito de Chile como potencia alimentaria hacia
potencia ecoalimentaria, ¿no? Que va en directa, en un objetivo, ¿no es cierto?, que como Sociedad Nacional de Agricultura nos hemos propuesto para salir a competir al mundo con productos saludables, ¿no? Producidos en un contexto de carbono neutralidad como es lo que viene. Eso sería por nuestra parte, presidente. Muchas gracias, don Antonio Walker. Voy a ofrecer una ronda de preguntas a las señoras y señores diputados. ¿Se ofrece la palabra? Señora directora de ODEPA, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al presidente de la SNA, exministro y exjefe. Queríamos hacer algunas precisiones respecto de los comentarios que se hicieron. Y el primero tiene que ver con cuál es la propuesta de distribución de recursos. Y la propuesta de distribución de recursos habla que efectivamente tenemos máximo un 20% que se podrían ir a los componentes 2 y 3, es decir, este componente que dice relación con la transferencia tecnológica y el componente que dice relación con la posibilidad de realizar proyectos de forma colectiva. Del 80% restante, un 60% es lo que se ha propuesto que vaya al INDAP y el 40% restante al SAG. Entonces, no estamos hablando de que solamente un 20% iría al SAG, sino que estamos hablando que del 80%, un 40% sería a esta institución. Otro tema que quizás también es importante es que en el proyecto CIRS, que es el que actualmente estamos utilizando, existe una restricción respecto de cuántos son los recursos que se entregan a grandes productores, aquellos que tienen más de 25.000 UF, que por lo demás ya está definido en el mismo proyecto. Nosotros no hacemos una definición distinta en este proyecto de ley SIGE, sino que lo que hacemos es dejar fuera a los grandes que han sido catalogados como tales cuando tienen ventas anuales superiores a 25.000 unidades de fomento. Y es la misma normativa que tenemos hoy día, el CIRS, la que restringe a que estos agricultores puedan utilizar un máximo de un 2% del 38% de los fondos que han sido asignados al SAG. Es decir, hoy día la normativa que tenemos vigente, que ha sido prorrogada por ley de presupuesto, permite entregar a aquellos que tienen más de 25.000 unidades de fomento el 0,76% de los recursos. Es decir, no estamos hablando de que hoy día sea un universo muy importante el de los productores grandes que son apoyados a través del CIRS. Por eso es que creemos que este cambio no es radical respecto de lo que venimos haciendo, pero sin embargo sí es un cambio que va en línea en atender las recomendaciones que hemos tenido a propósito de las evaluaciones. Las evaluaciones de mediano tiempo y de final del CIRS dieron cuenta de que los productores medianos y grandes no incorporan de una forma significativamente distinta prácticas de gestión sostenible cuando reciben subsidios del Estado. Esos fueron los resultados que se obtuvieron y nosotros creemos que esta es una forma de atender esos resultados preliminares y finales en las evaluaciones que se realizó del CIRS. Muy bien, muchas gracias, señora directora. Sí, don Antonio, le ofrezco la palabra. Sí, no, importante, directora, ir aclarando estos puntos. Yo creo que nosotros no hemos hablado de los grandes agricultores, pero por la experiencia gremial que uno tiene, ¿no es cierto?, más de 38 años en esto, por la experiencia en terreno que uno tiene después de haber estado en el servicio público 3 años y ahora en este gremio de la Sociedad Nacional de Agricultura, uno recibe constantemente, ¿no es cierto?, el requerimiento de los medianos agricultores que se sienten en tierra de nadie, ¿no? Porque tenemos la suerte en Chile de tener el gran INDAP, ¿no es cierto?, tremenda institución que atiende a 185.000 agricultores, ¿no?, y que hace una gran labor en ese sentido. Tenemos los grandes, que como decía un antiguo político, no tan antiguo, tienen mayores recursos para ser autosuficientes, se nos quedan afuera los medianos, ¿no? Entonces,
el llamado que nosotros hacemos es, y dado que el 99% de la agricultura chilena son pequeños y medianos, ¿no? No seguir restringiendo, no dejar solos a los medianos agricultores, ¿no? Que muchas veces quedan fuera de INDAP, quedan fuera de la banca privada y solamente cuentan con el apoyo de Corfo y Banco del Estado, que lo hemos visto, ¿no es cierto?, dos instituciones también muy importantes para el desarrollo agrícola, muy saturadas, ¿no? Entonces, ese es el punto. Yo los invito a estudiar, ¿no es cierto?, esta clasificación, esta nomenclatura, para hacer lo más justo posible con una agricultura mediana que va creciendo, ¿no?, que se va desarrollando y que necesita, ¿no es cierto?, estos aportes, y el comparativo con los países de la Comunidad Económica Europea es realmente impresionante, ¿no? Entonces, estos productores medianos también compiten con esos agricultores medianos de los países OCDE, ¿no? Porque usamos a las OCDE para muchas cosas, ¿no? Pero se nos olvida todo el apoyo que tienen esos agricultores medianos en la OCDE. Entonces, creemos que es una competencia desleal para esos agricultores medianos. Muchas gracias, don Antonio. Me había pedido la palabra el diputado Jorge Ratke para hacer una pregunta. Sí, muy buenas tardes, don Antonio. Una pregunta para él y otra pregunta para la directora. Don Antonio dijo que la idea es avanzar a una potencia ecoalimentaria. ¿Qué pasa con, y volvemos a la pregunta de adelante, de la aplicación de químicos? Hoy día se aplica mucho químico preemergente, postemergente, para hoja ancha, para gramínea, para regulador de crecimiento, para la septoria. Eso finalmente redunda en el producto final, porque se produce una degradación, ¿no es cierto?, del químico, pero si lo aplicamos cuando ya, no sé, por cultivo de trigo está encañado, está bastante avanzado, ese producto queda finalmente en el producto final. Entonces, no sé si finalmente, y volvemos a lo que pregunté delante, que delante me refería al químico que queda en el suelo. Ahora la pregunta es al químico que queda en el producto que va al consumo humano, que va al pan, que va a la galleta o no sé, a cualquier producto que es producto químico que se aplica a producto, ¿no es cierto?, debido al combate de malezas que tenemos que hacer o de una serie de otras cosas. Eso es la pregunta para don Antonio respecto a si eso juega en contra de ser una potencia ecoalimentaria, donde tenemos que buscar lo ecológico frente al químico que aplicamos. Y para la directora la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con aquellos terrenos que deberían tener aptitud preferentemente forestal y que hoy día no deberían cultivarse y que deberían forestarse? Porque en Chile, a pesar de que hubo por muchos años vigencia del decreto ley 701, no se pudo cubrir el 100% de los terrenos que debieron haberse plantado porque estaban erosionados y que deberían tener aptitud preferentemente forestal. Esos terrenos no deberían cultivarse porque se siguen erosionando, por mucho que le apliquemos fertilizantes o mejoradores, la pendiente que tienen, las características que tienen, que finalmente va a seguir erosionándose. Si hoy día no tenemos un decreto ley 701 que incentive la plantación forestal, sea exótica o nativa, ese terreno va a ser cubierto por esta iniciativa, a pesar de que no debiesen ser cultivables porque no cumplen con las condiciones mínimas de exposición al viento, al sol, a la lluvia, y van a seguir erosionándose. Esas dos preguntas me quedan, que a lo mejor pueden ser una cantidad de terrenos muy baja a nivel nacional, puede ser un 0,01, pero de que los hay y no los podemos dejar abandonados porque particularmente son agricultores muy, muy pequeños que no van a tener otra alternativa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jorge Ratke. Vamos a tener que dejar las preguntas
hechas y abiertas una respuesta por parte de nuestros invitados para unos minutos más, porque vamos a tener que suspender esta sesión porque estamos siendo llamados a votar. Entonces, 5 minutos posterior a la votación, reanudamos la sesión. Muy bien, ¿les parece? Muy bien. Hasta por 2 o 3 minutos. Me da un segundo que tiene que activarse la sesión. Ahí está. Adelante. Muchas gracias, presidente. Agradezco la pregunta y me tomo la libertad de responder, a pesar de que dirigía al presidente la designación de la pregunta, pero como soy involucrado en la zona sur con respecto al alimento, actualmente nosotros ocupamos agroquímicos y llámese entre comillas pesticidas de productos que están certificados, inclusive en fruta fresca de exportación, que se aplican inclusive durante la época de cosecha. Por lo tanto, los productos que nosotros usamos, especialmente los cultivos que ya han avanzado como trigo, raps u otros, que son fungicidas, tenemos absoluta certeza que son inocuos para la salud humana. Las trazas, en el fondo, hoy día que existe la certificación, el Servicio Agrícola Ganadero hoy día sí lo supervisa, están efectivamente certificados que su uso se puede hacer por etiqueta hasta determinadas épocas, lo cual no tiene problema en la salud humana, lo cual es importante ratificarlo. Y lo segundo, relacionado con los tipos de suelo, efectivamente esta ley favorece inclusive el uso de agricultura. Hoy día tenemos suelos que tienen aptitud forestal, que son suelos de categoría 6 y 7, que hoy día se siembran para cultivos, que no solamente la pendiente de la limitante, sino que también la química del suelo, la profundidad, la textura, etcétera. Por lo tanto, este programa de regulación de suelo, inclusive podría uno llegar con el manejo rastrojo a minimizar los problemas de erosión y otros y hacer agricultura en ese tipo de suelos que no necesariamente tienen que ser con plantaciones forestales, sino que también se pueden desarrollar agricultura, porque si además van de la mano con programas de la ley de 18.450 y con el uso de agua para llegar a determinadas zonas, usando energía solar, usando otro tipo de fomento, podemos tener inclusive fruticultura en ciertas zonas que hoy día eran eminentemente forestales, que hoy día nos encontramos con zonas dependientes y que la fruticultura, por ejemplo, podría ocupar un espacio en ese tipo de suelo, así que no le tendría temor a usar cultivos o frutales en zonas que hoy día tienen aptitud eminentemente forestal como categoría de uso de suelo. Eso es, presidente. Muchas gracias, don Boris. Ahora sí debo suspender porque nos están llamando a votar de forma urgente. Se suspende la sesión. Gracias, presidente. Antonio, volvimos. Con respecto a la consulta que hizo el diputado Jorge Ratcliffe, le quisiera ofrecer la palabra, don Antonio. Ya, bueno, por su intermedio, presidente, contestarle al diputado. No, son cosas distintas. Yo creo que Boris contestó gran parte de la pregunta. Hoy día estamos yendo hacia un grupo de productos muy sofisticados, muy modernos. Estamos yendo hacia los bioinsumos, estamos yendo hacia mejorar las prácticas culturales de todos los manejos que hacemos en la agricultura. Y estamos convencidos que Chile tiene condiciones naturales, ¿no es cierto?, para transitar poco a poco a esta potencia agroalimentaria como ningún otro país. Un ejemplo, hace 10 días me tocó estar en Colombia, ¿no? Y la cantidad de plagas, ¿no es cierto?, que tienen países que tienen climas tropicales o subtropicales frente a un clima mediterráneo son completamente distintas a las plagas y enfermedades que tiene un clima mediterráneo con las condiciones geográficas que tiene Chile. Entonces, este es un tránsito donde ya tenemos mucho camino avanzado, ¿no? Porque estamos ocupando los bioinsumos, porque estamos ocupando nuevas prácticas culturales. Un ejemplo, hace muy pocos años en Manzano hacíamos 7 aplicaciones en contra de Acidia pomonela.
Hoy día no hacemos ninguna porque transitamos hacia la confusión sexuada, ¿no? Entonces, estamos aprovechando todo el conocimiento científico que hay en la agricultura para tener un producto limpio. Y nosotros creemos que además va a ser más rentable, ¿no? Porque hoy día el consumidor quiere saber cuál es la huella del agua, quiere saber cuál es la huella del carbono, quiere inocuidad, quiere trazabilidad. Y Chile, producto de su tamaño, está llegando a mercados nichos muy sofisticados y muy exigentes. Entonces, no hay que confundir esto con la producción orgánica o con la producción biodinámica, ¿no? Esto es un manejo integrado, ¿no? de la agricultura, que vamos a tener estos productos más seguros, que estamos convencidos que los va a preferir el mercado, ¿no? Entonces, a nuestro clima mediterráneo, a nuestras condiciones geográficas, al conocimiento científico que tenemos, podemos mejorar la rentabilidad de nuestros cultivos, de nuestra fruticultura, nuestros vinos, transitando, ¿no es cierto?, a este producto más seguro. Y termino, presidente, no hablo más, agregando un comentario a nuestra querida directora de ODEPA, que es verdad, como ella dice, que así está establecido en la ley, en el CIRS, ¿no, directora? Pero a lo mejor es una oportunidad de cambiarlo, ¿no? Porque, como dice la canción, todo cambia, ¿no? Y creemos que hemos visto, ¿no es cierto?, en un abandono a este agricultor mediano que necesita un poquito más de ayuda. Eso es el contexto. Muchas gracias, don Antonio. Le agradezco su presentación, sin duda, y también la de Socavío será de un gran aporte para la discusión en particular de este proyecto. Quisiera pedirle, eso sí, por favor, que nos compartiera, enviándole al correo de la secretaria, la presentación, para que le llegue a los otros diputados que no estuvieron presentes también. Sí, presidente, se la acabamos de enviar. Perfecto. A su secretaria, y yo no tengo que ir a votar, pero me tengo que ir al Maule. No sé si me podré retirar. Sí. O hay alguna pregunta o siempre disponible. Yo creo, ministro, que estamos cerrando ya la sesión, así que agradecido nuevamente de la presentación, y será hasta una próxima oportunidad en otra discusión, que nos veamos de nuevo. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, don Boris, gracias, don José Miguel. Muchas gracias, muy amable. No habiendo más preguntas, muchas gracias, y hoy no se cumplió el objeto de esta sesión, la misma se levanta.